Un aplauso para Fernando Maltrana, director técnico de TICmedia. Bueno, buenas tardes. No deja de ser curioso escuchar al oráculo hablar de conectividad. Por lo que vamos a hablar ahora. Todos conocemos más o menos el entorno Belneo, pero llega un momento que en las aplicaciones de Belneo nos encontramos con un momento bastante crítico, que es cuando no funciona la diapositiva o cuando nos tenemos que conectar con otro elemento. Porque claro, vivimos en un mundo que no se acaba en nuestro Belneo. Estamos trabajando en entornos en los cuales de repente por diferentes circunstancias tenemos que conectarnos con otras bases de datos. Cuando llega este momento de la verdad es cuando veremos si nuestra herramienta funciona o no, porque es ese 10% que puede hacer que sea un éxito o un fracaso. Belneo V7, es que no me veo. Por fin, el momento de la verdad. Bueno, decía que Belneo V7 nos da esas 5 opciones para conectarnos a base de datos externos, lo cual está genial, ¿vale? Mediante esas 5 herramientas podemos conectarnos a casi todo y utilizando diferentes técnicas. Sin embargo, en nuestra experiencia, la reducimos a 2,5. El VMoz Apache no nos gusta porque cada vez que tenemos que reiniciar instancias de un motor obliga a tirar el Apache, lo cual acaba siendo un problema. El VDBC es para nivel 4, con lo cual tampoco lo usamos. El ODBC vale, seguimos adelante. Las DLLs las evitamos porque son monoplataforma y nuestra estrategia es poder tener Linux, Mac y de forma potente. Esta es una decisión personal de nuestra empresa. El ASCII lo vemos poco elegante. La estrategia de dejar archivos en el disco duro y volverlos a cargar genera mucha basura y no me parece una solución óptima. Y el objeto TCP/IP, que esta es la bomba bombísima, ¿vale? Como veremos a continuación. Para ver esto os voy a contar 3 casos reales, porque al final cuando hablamos de esta historia lo mejor es ver un poco cosas que nos han pasado y funcionamos. Entonces vamos a ver el caso del hospital, la edición de una web y un data mining en Twitter. Vale, el caso del hospital. Esta es cortesía de nuestro amigo Enrique, que estará por ahí, que no lo veo. Tenemos una aplicación que está en V6, funcionando perfecto, y de repente nos tenemos que conectar a un host del hospital que tiene 150 millones de registros, que además tenemos una aplicación en V7 naciendo, con lo cual lo que hagamos lo queremos poder reaprovechar y además, como os imagináis, es una situación crítica. En el hospital donde está es donde me atenderían a mí si yo tuviera un problema, con lo cual yo quiero que los resultados vengan rápido y vengan bien. Bueno, empezamos con esto, el ODBC. Entonces, con nuestra experiencia con ODBC, voy a decirlo desde el cariño, es una mierda. Porque da problemas de memoria, es muy lento y encima de repente hay una actualización del sistema y por permisos las cosas se te caen. Nosotros, una vez que teníamos la aplicación funcionando, de repente, ¡paf!, falló. Y revolviendo por 50.000 logs y toda la documentación de Microsoft que no te enteras nunca de nada, descubrimos que era un problema de permisos. Con lo cual dijimos, mira, el ODBC, otra cosa mariposa. Entonces optamos por una solución alternativa, una pasarela web. Y ahí vemos un poco de código. El select con los comas, los puntos y los asteriscos. Un programa en ASP de poquísimas líneas que lo que hacía era una consulta al servidor, las consultas muy optimizadas, y nos las devuelve, veis las siguientes líneas, nos las devuelve o bien en JSON o bien por comas. Por comas porque V6 gestiona muy bien las cadenas de comas y por JSON porque cuando lo tiramos desde V7, el V7 maneja el JSON maravillosamente. Con lo cual, con un programa de 72 líneas hemos solucionado toda la conexión. Bueno, os estoy engañando porque están las librerías de generar el JSON y de generar las comas, pero vamos, si no son 72, son 140. Unas consultas bastante afinadas y ya está. ¿Cómo atacamos esto desde nuestro programa? Eso es lo que devuelve. Y atacamos esto desde nuestro programa en V6, que lo tenéis por ahí en una línea con un get fichero de URL. Entonces, le decimos al V6 o al V7, vete a esta URL que la construimos con una serie de parámetros, nos devuelve una cadena y ya está. Y esto va a toda pastilla, súper bien, sin problemas. No hay más que pensar. Entonces, mi consejo desde aquí, después de haber dado muchas vueltas para correr tiempo, es SQL Server, sea gordo, sea pequeña, no sé qué, utilizar una estrategia de este estilo. Porque al final funciona muy bien, muy rápido y no da la lata. Desde que lo pusimos, los gráficos, por ejemplo, esto devuelve consultas sobre análisis clínicos y los pinta a toda velocidad, los médicos encantados, todo cuadra, todo perfecto. Estrategia número 1.
Vale. Caso número 2, gestión de una web. Este es un cliente que tenemos en el cual en la web ya tiene tienda online, compra, venta y un montón de cosas. Tengo que decir que nuestra empresa, más que estar especializada en Belneo, está especializada en gestión de web y muy orientada a tienda online. En este caso de ProCenter, que es una escuela de Vaqueira, ellos, además de gestionar todo lo que es tema de compras y ventas con la web, llegó un momento que querían gestionar la web entera. Bueno, de ahí nacieron 2 Open App, que las podéis bajar. Si alguien quiere hacer algún tipo de comentario, sugerencia o mejora, me lo mandáis y estoy a vuestra disposición, que lo que hacen es básicamente 2 cosas. La primera, encapsulan la conexión con el MySQL, porque casi todas las webs en PHP, independientemente que sean con Belneo o con Drupal, en realidad los contenidos de las webs están grabadas en tablas de las bases de datos que luego se exportan. Entonces, lo que hacemos, la estrategia es, vale, si yo soy capaz de escribir en la base de datos, el PHP lo pinta. Esto me vale para escribir un post de WordPress, para tocar artículos de una tienda en PrestaShop, básicamente para lo que queráis. Entonces está el componente MySQL y el gestor web es un ejemplo de cómo se gestiona contenido directamente de una web. Esta Open App, el VMySQL, os facilitará mucho el trabajo. De hecho, tiene 2 mecanismos para conectarse con la web, síncrono y asíncrono. Yo puedo directamente generar una consulta y tirársela a la base de datos o tenerla en una cola que mediante un timer o un proceso en segundo plano va alargando las consultas al servidor. Insisto, es bidireccional. Yo podría bajarme los pedidos de una tienda de PrestaShop y ir almacenándolos en mi base de datos local, directamente hablando de base de datos en base de datos. Vale, utiliza ODBC y lo que os hace para ayudaros es tiene un propio gestor que genera las cadenas de conexión en local, de tal manera que las hace optimizadas y no hay mucho más que pensar. Tiene todas las funciones de interconexión e intercambio de datos, porque uno de los problemas que hay cuando trabajas con este tipo de sistemas es que las fechas ellos los guardan de una forma, tú de otra, los números, todo eso, y todas las funciones están integradas en la Open App o la gestión de la cadena. Esta es nuestra aplicación de gestión de la web, la que tiene el cliente. Es un poco más potente que la que está con OpenApp, pero básicamente es lo mismo. Ellos editan constantemente sus contenidos, están en multidioma y tienen unas pestañitas desde las cuales ellos pueden incluso cambiar la plantilla de la web, el idioma, y lo único que le hemos hecho es, está aquí en la izquierda, tiene una serie de códigos HTML premontados para que ellos puedan rápidamente incorporar bloques de código que ya se los damos medio montados y solo tocan 4 textos y les encaja planchado, les funciona planchado y están encantados funcionando con la web porque utilizan la misma plataforma para ver los pedidos que para cambiar las noticias, que para un vídeo de la portada, que para la publicidad. No tienen una gestión de todo lo que pasa en su web distribuida, porque ellos quieren controlar perfectamente tanto sus compras como todos los contenidos de la web. Bueno, el primer ejemplo era de Belneo para que entren los datos, con lo cual al Belneo le metes. El segundo ejemplo es desde el Belneo hacia la web. Con lo cual, ¿para cuándo un metesaca? Vale, el metesaca llega ya. Bueno, es una buena hora. El metesaca lo vamos a ver con una aplicación que es un data mining que hicimos de Twitter, porque esta tiene que tener metesaca. Tengo que decir que este tipo de funciones han mejorado muchísimo gracias al API desde la 7.9.10, la 11 y lo que va a venir de 12, que han hecho un trabajo fantástico estos señores para poder gestionar esto. Esto lo que está utilizándose es en una agencia de comunicación que lo que quieren es analizar diferentes temas y ver en tiempo real qué pasa, almacenar los tweets para luego poder hacer un análisis posterior y además ver en tiempo real lo que pasa. De momento estamos arrancándola. Y otro condicionante que tenía es que querían poder sacar los datos fácilmente para aplicaciones en móvil, con lo cual nosotros necesitábamos una interconexión con ellos para que rápidamente entraran y salieran de V7 para hacer cosas. Bueno, la solución pasa primero por las capturas de los tweets. En ejemplos que tenéis de QML vemos como en QML ves los tweets pero no los almacenábamos. En este sí. Gracias al JavaScript tenemos una función que mediante un proceso JSON de 5 líneas y llamando un proceso chupamos el chorro JSON y con el JavaScript de Belneo, bueno, me doy la vuelta porque es muy chulo ver tu código en una pantalla tan grande, ¿eh? La verdad es que mola mucho. Vale, si os fijáis en la línea 39, cogemos el chorro JSON, lo procesamos y entonces cargamos todos los resultados que nos da Twitter.
Porque Twitter, además del chorro de texto, da la información geográfica, el programa con el que se usa, hasta el dispositivo, lo cual para esta gente de la agencia de publicidad y de información les mola mucho saber si la gente está utilizando dispositivos móviles o no. Y todo eso lo estamos almacenando en una base de datos. Bueno, esto se procesa mediante el JSON que nos devuelve. Al final tenemos un código en JavaScript bastante curioso. Por ejemplo, veis ahí el cortar lista en modelo JSON. Generamos unas búsquedas y ya está. Tenemos una herramienta que lo que hacemos es, le montamos varias palabras clave, varios hashtags, varios usuarios, dejamos el servidor a correr y eso, chun, 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 chupa, chut, Twitter y los tenemos. Bueno. Vale. Eso se mete. ¿Y el saca? Porque claro, nosotros necesitamos que esta gente pueda conectarse mediante un navegador web y ver resultados de la base de datos. Bueno, volvemos al JavaScript. Bueno, yo hablo mucho de JavaScript, como dije, nosotros somos programadores de web y yo estoy comodísimo trabajando con JavaScript. Porque al final es un lenguaje terriblemente potente y con todas las clases nuevas de 7.11 vamos a poder verle las tripas a Belneo de verdad, ¿no? Esta rutina, que os fijáis que tampoco es demasiado grande, lleva las búsquedas a la abstracción máxima, lo cual es guay. ¿En qué consiste? Nosotros metemos una nueva búsqueda en V7 y yo quiero que los programadores web la tengan, pero no quiero programar nada. Esto, gracias a las últimas clases, se puede hacer. Y esto es lo que les devuelve JSON. ¿Vale? Hicimos una rutina, la veis arriba, que yo le digo query info. Y con el query info, mi propio mapa, gracias a que con el JavaScript puedo documentarlo todo con las pocas líneas que visteis antes, va recorriendo todo nuestro código, ve todas las búsquedas que tenemos hechas y les enseña todas las variables. Con lo cual, búsqueda nueva en Belneo, búsqueda nueva en la web, de forma transparente. Estamos haciendo una historia para limitar un poco que no lo vean, de tal manera que la función solamente les devuelve todas las búsquedas que vamos a empezar con una letra o con algo así por el estilo, porque ahora se lo estamos exponiendo absolutamente todo, que en el fondo es lo que queríamos. Entonces, esta es la respuesta que tienen, que fijaros que les enseño la referencia de la búsqueda, la tabla en la que va y las variables. Con lo cual, si hago la búsqueda anterior, perdón, vuelvo para atrás, la veis arriba, lo que le mando es, quiero saber una búsqueda que es Twitterall desde la 1 y el max 2. Son parámetros que nos permiten ver si sacamos una búsqueda o no, y ahí tenemos el tweet de Mario, porque yo lo tengo varios días, que está pescando todos los tweets de todo lo relacionado con este evento. Bueno, muy chulo. Pero el cliente te toca las pelotas y dice, ¿cómo veo esto en tiempo real? Pues QML, guay. Entonces hicimos esta pequeña historia basándonos. Este era el gráfico que quería poner hoy, si tuviéramos conexión y además hacer efecto demo a tope, porque la idea es, tienes una pantalla con estas pelotas. Entonces, cuando hablan de ti en Twitter, ¿qué es lo que te pasa? Que se te hinchan las pelotas, ¿no? Entonces, estas pelotas rebotan y cada vez que un tema va teniendo más presión social, la pelota hincha y se mueve. Estas pelotas que al rebotar chocan entre ellas, sucede que cuando pones un tema, por ejemplo, el otro día estuvimos capturando tweets respecto de la huelga, hay pelotas que se hacen tan grandes que no dejan rebotar a las demás, ¿no? Lo cual es muy real y muy visual desde el punto de vista real. ¿Cómo llegamos a este gráfico? Otra vez, con QML, con JavaScript. El trabajo de JavaScript y QML es fantástico porque dentro del JavaScript podemos hacer referencia, que lo tengo subrayado, a crear un componente, o en la línea 24-25 veis cómo cojo los registros de los términos y el porcentaje que tengo en la base de datos. Con lo cual, gracias a JavaScript, QML y la abstracción, es fantástico porque hemos conseguido exponer todas nuestras búsquedas con 0, 0, 0, y lo insisto porque esto es guay, 0 tiempo de código. Búsqueda nueva, expuesta para ser procesada desde jQuery en web. Y directamente con esto lo montas. Tienes absolutamente todo para hacer. Bueno, resumiendo, en lo que a la conectividad se refiere es muchísimas más posibilidades, muchísimo menos esfuerzo para lanzarlo y un futuro fantástico que está por venir. Muchas gracias.